Auditorio amable, una vez más comparecemos ante ustedes con la mejor intención de abrir luz en algunos momentos de la historia de nuestro estado o del noroeste en su caso. Como este será, tocaremos el estado del norte, el estado de Sinaloa, parte del estado de Sinaloa. Y aunque no es mi costumbre hablar de mí propiamente, en el sentido de hacer análisis de familiares y cosas por el estilo, pero hoy se juntan dos cosas. Resulta que tanto mi abuelo paterno como un tío paterno, valga la expresión, les tocó en dos épocas diferentes, a uno en los 20 y a otro en los 30, 40, 50, el desarrollo de dos zonas diferentes desde el punto de vista agropecuario, como puede ser Culiacán, Navolato, que es la misma zona ahí, o los Mochis en el norte del estado. Pero pues tengo que hacer un antecedente familiar, quiera sí o no. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero no es mi intención de ninguna manera que sea de ese modo. El personaje principal de esta añoranza familiar socioeconómica, valga la expresión, es el señor Rómulo Rafael Félix Flores, nacido en Quiriego, Sonora, el 20 de junio de 1871. Hijo de Fernando Félix Olea, ganadero, agricultor, y de Paz Flores Félix, mestiza de yaqui, originaria de Bicam. Fernando, pues obviamente era del Quiriego. Rómulo R. Félix tuvo como hermanos a Bernardo, padre de María, ustedes saben quién es María ya, padre de Lorenzo, Ezequiel, Óscar, o Oscar, como le decían, María, Sacramento y Julia. Rómulo estudia sus primeros grados en Quiriego bajo la dirección del maestro guanajuatense de grandes lauros como era don Guillermo Bracamontes. Y de ahí Rómulo pasa a la ciudad de Álamos a estudiar en el Instituto de Niños San Luis Gonzaga, que era curiosamente una escuela privada con su internado y que era también dirigida por el maestro Guillermo Bracamontes. Ahí él gradúa alrededor de los inicios o principios de la década de 1890 y termina con sus diplomas de contador privado o tenedor de libros, telegrafía, o sea, capacitado para ejercer como telegrafista y con conocimientos bastante avanzados sobre el inglés para bastarse del punto de vista comercial y social. Vive en Álamos al término de su carrera, de sus estudios, que era la primaria alta o lo que es ahora la secundaria, digamos, propiamente, y pasa a trabajar a la casa bancaria y comercial Tomás Robinson Burs y Hermanos, fundada en 1856, que se dedicaba a labores propiamente financieras y evidentemente de compra y venta de mercancías generales. Ahí trabaja él durante casi 18 años, después pasa a trabajar, pero antes casa el 30 de abril de 1900 con la señorita Refugio Valderrama Salido, que curiosamente si usted baja de la casa Burt frente a la plaza en Álamos, la casa de don Juan Valderrama, don Juan Manuel Valderrama, suegro de mi abuelo, estaba enfrente y es la que no tiene portales, valga la expresión. Y tienen los siguientes hijos.
Fernando, nacido en 1901, Rómulo, nacido en 1902, Concepción alrededor del 4 o 5, Juan por ahí 7, 8 o 10, Guadalupe, María, mayor que Juan, Ignacio, Jorge, José y otra hermana más grande que José llamada Carmen. Todos ellos, 9, viven en Álamos y con los años, alrededor de 1913, 1914, don Rómulo decide retirarse de la casa bancaria Burs, virtud a que los hijos de don Tomás pues ya estaban llegando a la edad de incorporarse a la empresa, y él con cierta tingencia y pues ve que era necesario retirarse. Se incorpora un tiempo a la compañía agrícola del Río Mayo, que se dedicaba a manejar terrenos agrícolas en el área ya de Navojoa, Río, un poco río abajo, San Ignacio, Chucarit, por ahí, y posteriormente pasa un tiempo a trabajar en la compañía azucarera de Los Mochis, que manejaba y que eran una estructura bajo el control de un personaje denominado Benjamin Francis Johnston. De ahí Rómulo es contratado a fines de la década de los 10, 19, qué sé yo, a incorporarse a la compañía azucarera de Navolato, que tenía un ingenio muy bien montado, que existe todavía propiamente, no sé si en operación como en aquellos tiempos, pero hasta hace poco tiempo es mencionado como muy importante, y estaba en el ingenio La Primavera, era llamado. Ahí Rómulo ocupa el puesto de gerente en una empresa que había sido fundada alrededor de los 1880 y tantos, antes de los 890, por los hijos de un personaje alamense de nombre Ponciano Almada Amarillas, sobrino de doña Justina Almada de Urrea, que era conocida como la filántropa de todas las épocas en Álamos y conocida como la madre de los pobres. Ahí en Navolato nacería su último hijo, José, alrededor de 1924. El ingenio de Navolato, del que era gerente mi abuelo Rómulo R. Félix, era parte de un desarrollo agropecuario en Sinaloa que se dio a fines del siglo XIX, donde curiosamente encontramos en la Dirección de Estadística Nacional en México, que dirigía el ingeniero Juan de Dios Bojorquez, sonorense, el diputado constituyente, nos mencionaba que en 1926-27 en Sinaloa se cultivaban 17.817 hectáreas de caña, que combinadas, pues para darte una buena cantidad de 87.900 toneladas de caña, pues era un gran desarrollo, como lo era también el tomate, que en el estado se sembraban de Sinaloa en 1926-27, 17.800 toneladas de tomate. ¿Qué quiere decir? Que había una gran exportación, porque ¿qué se podría consumir en el estado o en el mercado nacional? Había una cuenca de ingenios en Los Mochis, en El Dorado, en Costa Rica, en Navolato y así por el estilo, que dan un desarrollo muy importante de la caña de azúcar a fines del siglo XIX, donde se da ese desarrollo. Y el de Navolato, pues como les digo, era gente que don Ponciano Almada Amarillas, originario de Álamos,
sus hijos Jorge y Jesús eran los que dirigían el ingenio a fines del siglo XIX. Para el siglo XX ya, y en el tiempo que le corresponde a mi abuelo estar ahí, del 19-20 en adelante, hasta 1929, el hombre fuerte del ingenio propiamente era don Jorge Almada Salido, descendiente de los primeros dueños, Almada de la Vega, y el problema es que ahí en Nabolato, por cuestiones de orden, de enemistad entre el señor Jorge Almada Salido, que era un personaje ahí, como digo, sobrino de los dueños, o hijo de los dueños y sobrino de la señora de la Vega, que en ese momento mandaba en el ingenio. Mi abuelo era un hombre demasiado honrado, demasiado honesto, demasiado serio, demasiado formal para llevar la administración, y no se hacía de lo que le pedía Jorge Almada y Jesús, su hermano. Y luego el hijo de mi abuelo, Rómulo, su hijo llamado también Rómulo Félix Valderrama, se peleaban a golpes con Jorge Almada, y mi abuelo empieza a tener problemas con los sindicatos a fines de los 20, y evidentemente llega a haber problemas en el ingenio, que era la industria más importante en toda esa zona de Culiacán, y Rómulo hijo se pelea a golpes con un líder azucarero ahí, le rompe la quijada, y después gentes del sindicato le dan un balazo a Rómulo, del que sobrevive. Y ya para esto estábamos hablando de 1928, 29, quieren involucrar a mi abuelo en la renovación, o sea, la rebelión de los obregonistas que pelean supuestamente, pues pelean echándole la culpa de la muerte del general Obregón de 1928, el 17 de julio, al general Calles. Y como Jorge Almada Salido, uno de los dueños del ingenio, de los herederos, por hombre de Sinaloa, era yerno de Calles, pues todo se le complica a mi abuelo, que tiene que venir a refugiarse a Navojoa y empezar a trabajar como contador privado, que fue propiamente su especialidad toda su vida. El hijo Rómulo había estudiado en la Universidad de Denver, Colorado, junto con los hijos grandes de don Tomás Robinson Burrs. Tuvo la oportunidad de mi abuelo de mandarlo, tanto a Fernando, el primogénito, como a Rómulo, que era nacido en 1902, el segundo hijo, y les toca el problema de la caída de la bolsa de Nueva York, del crack bursátil, ¿no?, de la Gran Depresión del 29. Rómulo ya había estado un tiempo visitando allí por el rumbo de los Mochis, inclusive trabaja un tiempo en un empaque de tomate, y para principios de los 30 es administrador de rentas o agente fiscal ahí en los Mochis, y también le corresponde ser secretario del ayuntamiento del doctor Alfonso Alcaraz. El hecho es que Rómulo se establece, él se había casado en 1929 con la señorita Graciela Angagiola Andrade, originaria de Culiacán, que a su vez era hermana del esposo de mi tía María, Félix Valderrama, hermana de mi padre, y pues ya estaban avecindados en los Mochis para esos principios de los 30, Rómulo. El desarrollo de los Mochis es el siguiente. En 1872, comisionado por el presidente de la República, general Manuel González, llega a Topolobampo un ingeniero norteamericano acompañado de otro. El ingeniero norteamericano era Albert Kinsey Owen, y el ingeniero que lo acompañaba era Ferdinand Fitch. Ellos llegan y se extasian o se asombran con la bahía de Topolobampo o Huira, y ellos eran ingenieros ferrocarrileros y pensaban hacer
un ferrocarril, fíjese, para que vean los alcances, entre Norfolk, Virginia, en el Atlántico, hasta Topolobampo, en Sinaloa, municipio de Ahome, Sinaloa, antes de ser municipio de Ahome. Y eso provocaría, ellos hacen parte del ferrocarril, los norteamericanos hacen el ferrocarril hasta El Paso, Texas, y nosotros apenas hacemos unos cuantos kilómetros a San Blas, Sufragio, por ahí. Sin embargo, en 1882 llega una colonia de norteamericanos, un par de centenas de norteamericanos, de colonos, a establecerse por ahí con el fin de dedicarse a la agricultura y otras cosas. La ciudad que había pensado Albert Kinsey Owen sería llamada Pacific City, o sea, donde está Topolobampo, y la idea era traer colonos para formar una colonia cooperativista que a la postre sería llamada socialismo utópico. Están unos años ahí, no se ponen de acuerdo, terminan peleados y es un fracaso, ya para el 90 y tanto ya es un fracaso, 1890, y llega un norteamericano a principios de los 1890 llamado Benjamin Francis Johnston. Primero es socio de don Zacarías Ochoa, que tenía un trapiche, o sea, un molino para hacer de caña, para hacer melaza y panocha, llamado El Águila, junto con un norteamericano, Edward Lincoln, que era amigo de Benjamin Francis Johnston, y Benjamin Francis Johnston estaba casado con una señora llamada Agnes Sherwood, cuya familia de Chicago era una familia de una gran capacidad económica. Con ese dinero forma Johnston a fines del siglo un ingenio con toda la barba desde el punto de vista industrial. Una gran industria que se llamó United Sugar Company, que en un momento, aunado a una compañía Victoria que fabricaba el el alcohol, que manejaba el alcohol, que viene de la caña evidentemente, crean la famosa United Sugar Company de Los Mochis, o la compañía azucarera de Los Mochis, que era, por no decir, la compañía más importante de todo el norte de Sinaloa. Rómulo, como decimos, se establece ahí en Los Mochis, primero trabaja en asuntos públicos, menores, y con el tiempo se hace amigo del el hijo primogénito y único hijo de Benjamin Johnston, llamado Sherwood Johnston, o sea, llevaba como primer nombre el apellido de su madre y evidentemente como el apellido de su padre en primera instancia. Sherwood Johnston se hacen amigos Rómulo Félix Valderrama, hermano de mi padre, y son propiamente quienes empiezan a crear una compañía conservera de Los Mochis y empiezan a hacer experimentos para crear el puré de tomate, el jugo de tomate y algunas otras cuestiones derivadas debido a la abundancia de siembra. Estamos hablando más de 7,000 hectáreas de tomate en el Valle del Fuerte, ahí en Ahome, que tenían suficiente materia prima. Un buen día, a mediados de los 30, manda llamar el señor Johnston a Rómulo y a Miller Jordan, que era el otro socio, y le dice lo siguiente: oigan, Rómulo y Miller, sé que están creando una fábrica conservera, pero sé que mi hijo, que es su socio y que él me pidió el dinero para hacer esa empresa, no está trabajando como yo considero que lo debía hacer como socio que es de ustedes, por lo cual desde este momento, mediados de 35, les elimino como socio a mi hijo y le regalo la empresa a ti, Rómulo, y a ti, Miller. De ese modo empiezan a exportar el puré de tomate, empiezan a exportar
jugo de tomate y tienen éxito entre el 35 y el 45 del siguiente decenio, que sería 1945, con la Guerra Mundial. Pero tienen un problema. El problema es que no pueden importar hoja de lata para hacer las latas, evidentemente, porque no había plásticos como ahora, Tetra Pak, todas estas cosas como existen ahora, y la empresa para mediados de los 40 no puede trabajar, y Rómulo, de una manera muy astuta, como siempre lo fue, ya un personaje con la voz completa, con 30 y tantos años, 36, 35 años, o más, un poquito más, ya pues estamos hablando del 45, 43, 40 y tantos años, va a México, se entrevista con el director general de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, que apoyaba empresas que tenían problemas económicos. Vivíamos el tiempo de la economía mixta en México, hay que reconocer, y deciden vender la empresa Alimentos del Fuerte propiamente, hoy llamada Alimentos del Fuerte, en aquel tiempo Conservera de los Mochis, se la venden a el gobierno por conducto de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, y la evalúan en $1,000,000, la sociedad se queda con todo. El hecho es que esa relación de la creación del puré de tomate, que nadie lo sabe, ni Alimentos del Fuerte lo sabe, pues ha pasado por muchas manos. Ahorita no sé si es de Unilever o alguna empresa multinacional. No tengo la menor duda de que mi tío Rómulo haya pues obtenido algunas, o sea, no haya perdido todo, sino que se haya quedado con algo. Igualmente el señor Jordan. Después a Rómulo se le ocurre que un terreno grande que estaba en Santa Rosa, que está en Santa Rosa, ahí cerca de Los Mochis, al sur de Los Mochis, era propiedad de una de las compañías del origen de allá de Albert Kinsey Owen en el siglo pasado, de los colonos. Había propietarios grandes de Estados Unidos que invirtieron en esa colonia socialismo utópico, como se le llamó, que necesita estudiarse todavía porque hay mucho que hablar de ella, y va a Washington a entrevistarse con los socios remanentes o con los herederos de los socios de la empresa Streeter's Land Company, y consigue Rómulo un poder para enajenar terrenos agrícolas de riego propiamente, ya de riego del río Fuerte, evidentemente, y ya empiezan a venderse los terrenos. Hay oposición en el principio del doctor Horacio K. Labastida, padre de Francisco Labastida, de Juan Enrique Labastida, del Güero Labastida, y de otras personas distinguidas de Los Mochis, y a la mera hora el doctor decía que iban a hacer colonias, y después terminó ganando la facción de Rómulo con la venta como propiedades privadas, pequeñas propiedades agrícolas. Hay que entender que Mochis había nacido en los primeros años del siglo como por las inversiones del ingenio de Los Mochis, de la compañía azucarera de Los Mochis. Era todo un emporio. El señor Johnston era propiamente el hombre fuerte de Los Mochis, y Los Mochis queda dentro del municipio que se crea en 1916, que nace en el 5 de enero de 1917, en Ahome. Era municipio de Ahome, con cabecera en Ahome, en la Ahome, que era una ciudad fundada en 1600 y tantos, por el misionero jesuita Andrés Pérez de Rivas, en el siglo XVII. Y para 1935, gracias al emporio que se convierte en Los Mochis, al manejar tomate, manejar caña y todas estas empresas grandes y tantos agricultores de todo género, y empieza a crecer, que ya Los Mochis presiona, y la cabecera del municipio de Ahome ya no sería Ahome, sino se convierte en Los Mochis.
Rómulo Félix tuvo 2 hijas, Blanca Margarita, Gracielita primero y Blanca Margarita después, que casa Gracielita con el doctor Evelio Gómez Martínez, creando una bella familia compuesta por Rómulo, Gracielita, Ana Luisa y Hortensia. Ya son gentes grandes, propiamente, porque Gracielita era nacida en los años 20, y Blanca Margarita, nacida el 2 de julio de 1936, casa con el señor Luis Tachna Wiener, nacido en 1929, muerto ya en 2002. Blanca Margarita vive en Los Mochis todavía, y ellos se casan en 1957. La cosa curiosa es la siguiente: a la fiesta de la boda acude María Félix, que estaba filmando una película con Pedro Armendáriz y Jack Palance, que se llamó Flor de Mayo en 1957, que se estrena en México en 1959, y la invitan a la boda, el que fue en la casa de Rómulo Félix Valderrama, y ahí se encuentra mi abuelo Rómulo Félix Flores, y quiere platicar María con su tío. Mi abuelo Rómulo era hermano de Bernardo, hermano mayor de Bernardo, y Bernardo Félix Flores era el padre de María, y platican ahí vienen unas fotografías interesantes, como también de las 2 hijas y de los nietos de don Rómulo, a los cuales mis simpatías y mi agradecimiento a la señora Beatriz Tachna Félix, que me ayudó a crear este video. Por otro lado, Rómulo fue un hombre que en Los Mochis se convierte en una persona fuera de lo común. Se corren miles, no, mire, muchas anécdotas, unas que rayan casi en los mitos, otras que son verdaderas. Una de las que les voy a contar verdadera, de las que se pueden contar. Rómulo en México, en Conciliábulos Bohemios, corregía a doña María Grieber, la mejor compositora, una de las mejores compositoras de México, de canciones, y le decía: María, estás mal en esa frase, porque Rómulo tenía una voz fuerte, ronca, y sobre todo tenía una seguridad personal digna de todo encomio. Igual, otro ejemplo, en esos mismos Conciliábulos Bohemios estaba Graciela Olmos la Bandida, compositora de La Enramada, compositora del Siete Leguas, el caballo que Pancho Villa más estimaba, y donde hay un verso donde dice: ahí combatió formal la brigada Bracamontes, como el profesor Bracamontes de mi abuelo del Quiriego y de Álamos, y Rómulo le decía: estás mal, bandida, no es Bracamontes, es Bracamonte, Pedro F. Bracamonte, revolucionarios que se enojan con Obregón y se van con Pancho Villa, y tú los tomaste como si fueran chihuahuenses. Y así por el estilo. Se comentan más cosas interesantísimas. Rómulo llegó a sembrar a esos fines de los años 40, principios de los 50, más de 1000 hectáreas de tomate. En un momento, los hermanos de mi padre, Fernando, Juan, Jorge, José y Rómulo, llegaron a estar ahí viviendo dedicados, tanto Juan como José y Rómulo juntos, Fernando por su lado, y mi tío Jorge, casado con mi tía Rosa María, que yo quise mucho, indiscutiblemente, se dedicaba a manejar sus tierras agrícolas. Mi tío a principios de los 60 y mi tía Rosa María volverían a vivir a Chihuahua. El hecho es que Rómulo era un hombre que nunca pasó desapercibido. Me contaba mi tío Fernando, que era el mayor de la familia Félix Valderrama, que mi tío Rómulo en un año se leyó toda la enciclopedia británica, en inglés, evidentemente, y me acuerdo que en el velorio, porque Rómulo muere en julio de 1971, mi padre lo acompaño yo al velorio, y un señor que estaba ahí, acuérdense, antes se velaban en las casas a las gentes,
Y ahora pues yo creo que con esta pandemia se siguen velando también en las casas porque no hay suficientes funerarias. El hecho es que en el velorio, platicando, ahí ya saben que los velorios son el mejor lugar para platicar chistes, aventuras, anécdotas. Y el señor Jorge Pulos, de origen griego, dueño de un hotel, creo que se llamaba El Dorado, o se llama El Dorado, dijo: Rómulo se sabía todo. Cuando instalaron el 30 y tantos los alimentos que se llamaron después alimentos de Fuerte, de la compañía conservera del Fuerte, él instaló las máquinas sin ser ingeniero, él diseñó los sistemas de trabajo, él diseñó la publicidad, era un todólogo. Llegaba en un momento a decir: ¿cómo no va a ser cierto si yo estuve ahí cuando el Quijote fue escrito por Miguel Cervantes Saavedra? O sea, nadie, era un hombre con la voz completa. Y yo quiero mandar un saludo muy cordial a todos mis parientes, porque tengo varios parientes todavía en Los Mochis. Quedan la familia completa de mi tío José, ahí ustedes van a encontrar unos retratos interesantes, donde mi tío, nacido en Nabolato en 1924, quiere celebrar sus 100 años, pero nomás tiene 96. Mi tío casó en primera instancia en Navojoa y se divorcia, y para principios de los 50 está ya trabajando en Los Mochis con don Rómulo. Después se independizaría y sería a la postre un excelente asegurador, y casa con Graciela Sánchez Valencia, química de la Universidad de Guadalajara, y una bella mujer a la que le decíamos la güera, una bella tía que ya falleció, tengo entendido que el 2015. Quiero de este modo únicamente dejar una constancia de que en 1950 ustedes van a encontrar otro retrato. Ahí mis abuelos cumplen 50 años. Y ahí están todos los hermanos y las hermanas. Fernando, Rómulo, Juan, Ignacio, Jorge, José, Concha, que sería monja de la Orden de la Madre Julia Navarrete, mi tía María, mi tía Lupe y mi tía Carmen. Mi padre casa con 1940 con Berta Gastelum Pelayo de Álamos, alamenses los dos, en fin. Y pues yo tuve un hermano más grande, tengo un hermano más grande que se llama Ignacio R. Félix, igual que mi padre, un hermano que sigue de mí que se llama Francisco Javier Félix, y una hermana que se llama Berta María Félix, que vive en Navojoa, y sobrinos y también a los cuales les mando un cariñoso saludo. Y pues he cumplido con un deber que ya me latía, que lo tenía que hacer, y me estaba haciendo chombito, como dicen, pero las verdades hay que decirlas. Aquí se trató de magnificar hasta más posible lo que hicieron en la vida Rómulo Félix Flores, mi abuelo, y Rómulo Félix Valderrama, mi tío. Evidentemente hago un reconocimiento a mis demás tíos y evidentemente a mi padre, Ignacio R. Félix, que fue un caballero y un hombre que siempre nos apoyó a todos sus hijos, y gracias a Dios él falleció el 81, mi madre el 2006. Y en los retratos estos van a encontrar cosas interesantes, y ojalá que haya sido satisfactorio de todo aquel que sea descendiente de Rómulo R. Félix y doña Cuca Valderrama Salido de Félix. Muchas gracias y a sus órdenes.